La noche estaba envuelta en un manto de lluvia persistente y neblina densa, de esas que transforman la carretera en un pasillo interminable. La ambulancia avanzaba a gran velocidad por la ruta que conectaba San Miguel del Río con el Hospital Central. El rugido del motor se mezclaba con el ulular constante de la sirena, que parecía cortar la oscuridad como un cuchillo. Ernesto, paramédico con más de 8 años de servicio, observaba fijamente el asiento lateral junto a la camilla. Un minuto antes, ahí estaba recostado un hombre inconsciente, herido de gravedad, con una herida profunda en el abdomen. Ahora, lo único que quedaba era una mancha oscura, extendida sobre el tapizado, todavía húmeda. El corazón de Ernesto comenzó a latir con más fuerza. Intentó procesar lo que veía, buscando una explicación lógica. Miró hacia la puerta trasera, luego a los costados, como si esperara encontrarlo en algún rincón imposible. No había sonido de movimiento, ningún golpe, ni el chirrido de una puerta abierta. Solo el ruido monótono de la lluvia golpeando el techo metálico y la vibración del vehículo en cada irregularidad del asfalto. Desde la cabina, Martín, su compañero de turno y conductor esa noche, notó algo extraño. ¿Qué pasa?, preguntó sin apartar la vista de la carretera, aunque su tono dejaba claro que estaba preocupado. Ernesto no respondió de inmediato. Sus labios se movieron, pero las palabras no salieron. Era como si necesitara un par de segundos más para confirmar que aquello no era producto de su imaginación. Finalmente, con voz tensa, dijo: «No está. El paciente ya no está aquí». Martín giró levemente la cabeza, incrédulo. «¿Cómo que no está?». Su voz sonaba entre la confusión y la incredulidad, intentando entender cómo podía desaparecer un hombre de una ambulancia en movimiento. Ernesto no supo qué más añadir. Lo único que podía ofrecer como prueba era aquella mancha oscura que parecía expandirse lentamente, absorbiendo la luz débil de la lámpara interior. Un silencio denso se instaló entre ellos, roto solo por el golpeteo de las gotas en el parabrisas y el eco lejano de la sirena. En ese momento, sin apartar la vista de aquel asiento vacío, Ernesto recordó las decenas de guardias nocturnas que había vivido, accidentes, urgencias, situaciones límite, pero nunca algo como eso. Y en un rincón de su mente, una idea incómoda comenzaba a crecer. Tal vez esa noche no terminaría como cualquiera de las otras. Si eres un apasionado de historias como esta, suscríbete, activa la campana y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. La mirada de Ernesto se mantuvo fija en la mancha, como si ésta pudiera revelar algo que se le escapaba. Martín, sin perder el control del volante, aceleró un poco más, quizá buscando llegar antes al hospital, quizá para huir de algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía. Y así, mientras la ambulancia avanzaba entre la lluvia, lo que había comenzado como una emergencia común estaba a punto de revelar una secuencia de hechos que pondrían a prueba todo lo que creían saber sobre su trabajo. Horas antes de que Ernesto se quedara observando ese asiento vacío en la ambulancia, la noche transcurría con una calma engañosa. En la base de emergencias de San Pedro del Norte, el sonido constante de la lluvia golpeando las láminas del techo se mezclaba con el zumbido de los fluorescentes. Él y Martín, su compañero de guardia, conversaban poco, ocupados en revisar el equipo habitual antes de salir a la primera llamada. La tranquilidad se rompió de golpe cuando la radio emitió un chasquido seguido de una voz urgente. Código rojo en la cantina El Herradero, salida norte de la ciudad, sospecha de agresión con arma blanca, víctima masculina, estado grave. El mensaje se repitió una segunda vez, confirmando que no había margen para demoras. Ernesto y Martín intercambiaron una mirada breve, suficiente para entender que debían moverse ya.
En cuestión de segundos, Martín encendió el motor de la ambulancia. Las luces de emergencia comenzaron a girar, proyectando destellos azules y rojos sobre el pavimento mojado. Ernesto, en la parte trasera, revisaba uno a uno los suministros. Mascarilla de oxígeno, monitor portátil, vendas estériles, catéteres y sueros. Cada pieza estaba en su lugar, pero en su pecho pesaba una sensación extraña, como si ese llamado escondiera algo más de lo habitual. El trayecto hasta la cantina fue rápido. La fachada se veía deslucida bajo un letrero de neón parpadeante, y desde la entrada se escapaba un olor fuerte a cerveza derramada y cigarro. Afuera, un pequeño grupo de clientes observaba en silencio, con los rostros tensos, evitando mirar al hombre que yacía en el suelo. Ernesto se agachó junto a él. Era un hombre de unos 35 años, camisa rota y una herida profunda en el abdomen que sangraba de manera abundante. Su piel estaba pálida y fría, la respiración débil. No llevaba documentos visibles y nadie en el lugar parecía dispuesto a dar explicaciones. Martín apareció con la camilla. Entre ambos levantaron al herido y lo colocaron con cuidado, ajustando las correas con firmeza. Ernesto presionaba la herida con una mano mientras con la otra preparaba el suero. Durante un instante creyó sentir que los dedos del hombre se movían, un leve temblor que podría haber sido un reflejo. No dijo nada, concentrado en estabilizarlo lo más rápido posible. En menos de 3 minutos, el paciente estaba asegurado en la ambulancia y Martín maniobraba para regresar a la carretera rumbo al Hospital Central de Santa Rosalía. Afuera, la lluvia golpeaba con más fuerza. Dentro, el único sonido constante era el pitido del monitor, marcando un ritmo que parecía acelerarse y frenarse de forma irregular. Ernesto no lo sabía aún, pero aquel trayecto que aparentaba ser uno más en su carrera se transformaría en un episodio imposible de olvidar. Lo que estaba por ocurrir esa noche quedaría grabado en su memoria como una herida invisible. No apartes la vista, porque lo que viene después hará que te preguntes si alguna vez has presenciado algo que no puedes explicar. Martín mantuvo la velocidad constante mientras salían de la zona de la cantina. La carretera estaba oscura y las luces de la ambulancia se reflejaban en charcos que parecían multiplicarse a medida que la lluvia caía con más fuerza. En la parte trasera, Ernesto trabajaba sin apartar la vista del hombre sobre la camilla. Ajustó la mascarilla de oxígeno sobre su rostro y controló la presión del suero que descendía lentamente por el tubo. Las correas sujetaban bien el cuerpo del herido, pero Ernesto volvió a revisarlas. Tal vez era un gesto automático o quizá esa sensación persistente de que algo no encajaba lo obligaba a asegurarse una y otra vez. Mientras tanto, observaba cómo el pecho del paciente subía y bajaba con dificultad. El sonido del monitor portátil rompía el silencio con sus pitidos regulares, aunque cada tanto se colaban ligeras irregularidades, como si el ritmo cardíaco dudara antes de continuar. Ernesto miró el aparato, luego al paciente, y decidió reforzar el vendaje para contener mejor el sangrado. La luz blanca de la lámpara interior iluminaba apenas lo necesario, dejando en penumbra los rincones de la parte trasera. En un momento, al inclinarse para revisar la vía intravenosa, sintió un leve estremecimiento. La piel del hombre estaba más fría de lo que debería. No era un frío de hipotermia severa, pero sí lo suficiente como para encender una alarma en su cabeza. Aún así, no dijo nada. Sabía que en emergencias como esta, lo importante era mantener la calma y continuar el protocolo. Fuera de la ambulancia, el sonido de la lluvia golpeando el techo se mezclaba con el rugido lejano de un trueno. Martín giraba el volante con cuidado, evitando que el vehículo resbalara en las curvas. A través del pequeño cristal que comunicaba la cabina con la parte trasera, miró de reojo a Ernesto, que permanecía inclinado sobre el paciente. El tiempo parecía estirarse.
Ernesto miró por un instante el reloj de pared de la ambulancia. Apenas habían pasado 5 minutos desde que salieron de la cantina, pero la tensión hacía que pareciera más. Se acomodó en el asiento lateral, sin dejar de vigilar el rostro del hombre, que permanecía inmóvil, con los labios entreabiertos y una expresión vacía. Una curva pronunciada obligó a Martín a reducir la velocidad. El movimiento hizo que el suero se agitara y Ernesto aprovechó para ajustar nuevamente el flujo. Todo seguía dentro de lo esperado, al menos por ahora. Sin embargo, había en el aire una sensación de quietud extraña, como si la parte trasera de la ambulancia estuviera aislada del resto del mundo. Ernesto respiró hondo, intentando apartar esa incomodidad, y volvió a concentrarse en el monitor. Los números aún se mantenían dentro de parámetros críticos, pero estables. No imaginaba que en apenas unos minutos esa aparente estabilidad se rompería de una forma que no podría explicarse jamás. La ambulancia avanzaba con firmeza por la carretera que conducía al Hospital Central de Santa Rosalía. Afuera, la lluvia seguía castigando el asfalto y formando láminas de agua que hacían que las llantas patinaran levemente en cada curva. En la parte trasera, Ernesto mantenía la mirada fija en el monitor portátil, siguiendo cada cambio en la frecuencia cardíaca del paciente. El pitido del aparato se repetía de forma constante, pero con pequeñas variaciones que, aunque mínimas, no pasaban desapercibidas para él. El número de pulsaciones subía y bajaba sin un patrón claro, como si algo en el cuerpo del herido estuviera resistiéndose a estabilizarse. Ernesto revisó la mascarilla de oxígeno y ajustó la posición de la cabeza del paciente para facilitar la respiración. El hombre permanecía inconsciente, pero en 2 ocasiones emitió un sonido bajo, apenas un suspiro, que Ernesto no supo interpretar. No era un gemido de dolor, pero tampoco un reflejo normal. El aire dentro de la ambulancia comenzó a sentirse más frío. No era una corriente proveniente de las rendijas o del aire acondicionado, que estaba apagado. Era una sensación distinta, como si la temperatura descendiera lentamente, sin razón aparente. Ernesto se frotó los brazos de forma automática, sin dejar de trabajar. El paciente de pronto movió ligeramente una mano, un gesto tan breve que Ernesto casi lo pasó por alto. Pensó en comentarlo a Martín, pero lo descartó. No quería distraerlo y además sabía que los reflejos musculares podían aparecer incluso en estados graves. Aún así, esa imagen quedó grabada en su mente. La lámpara de la parte trasera parpadeó por una fracción de segundo, un destello casi imperceptible, pero suficiente para que Ernesto levantara la vista. No escuchó ruidos extraños, ni percibió movimientos fuera de lugar, pero el ambiente estaba cargado de una tensión difícil de explicar. A través del cristal que separaba la cabina, Martín lanzó una mirada rápida hacia atrás. Sus ojos se cruzaron con los de Ernesto, y ese breve intercambio bastó para que ambos entendieran que algo, aunque no supieran qué, no estaba del todo bien. Ernesto volvió a concentrarse en el vendaje abdominal. La sangre había disminuido su flujo, lo cual era positivo, pero sabía que podía ser un arma de doble filo. Si la presión bajaba demasiado, el paciente podía entrar en shock irreversible. Se preparó para tomar nuevamente la presión arterial, intentando mantener la mente en la rutina y no en la extraña inquietud que crecía con cada minuto. Lo que ni él ni Martín podían prever era que, antes de llegar al hospital, la situación cambiaría de manera abrupta, y esa alteración no tendría explicación médica ni lógica alguna. Si alguna vez viviste una experiencia inexplicable mientras trabajabas o viajabas, cuéntala en los comentarios. Tal vez descubras que no eres la única persona a la que le ha pasado algo así. A menos de 10 minutos del hospital, Ernesto notó que algo en el ritmo del viaje había cambiado. Martín mantenía la velocidad, pero la sensación dentro de la ambulancia era distinta.
como si el espacio se hubiera vuelto más estrecho. El pitido del monitor empezó a desacelerarse de manera irregular, con pausas que duraban una fracción de segundo más de lo habitual. Ernesto dejó de tomar notas y se inclinó hacia el paciente. Colocó el estetoscopio sobre el pecho y esperó, pero no escuchó el latido inmediato que esperaba. Movió el diafragma del instrumento a otra posición. Presionó un poco más, pero el silencio se mantenía. Entonces miró las correas que aseguraban la camilla. Había revisado esas sujeciones varias veces desde que salieron de la cantina y estaba seguro de que las había dejado firmes. Ahora, sin embargo, parecían flojas, como si alguien las hubiera aflojado sin que él lo notara. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era común que algo así ocurriera por sí solo, y menos en medio del trayecto. Ernesto fijó la vista en el rostro del hombre. No había cambios. La piel seguía pálida, los labios ligeramente entreabiertos, los párpados inmóviles. Mientras evaluaba si debía avisar de inmediato a Martín, un movimiento imperceptible captó su atención. Parpadeó rápido, convencido de que había visto mal. Se inclinó hacia adelante y en ese instante el espacio que ocupaba el paciente estaba vacío. No hubo sonido de puertas, ni un golpe que indicara que se había caído. Solo estaba la camilla vacía, el asiento lateral, y sobre él una mancha oscura que no había estado ahí unos segundos antes. Ernesto retrocedió un paso, sintiendo cómo la sangre se le agolpaba en la cabeza. Miró alrededor como si buscara una explicación lógica. La parte trasera estaba cerrada, sin ventanas ni salidas por donde una persona pudiera escapar sin ser vista. ¡Martín!, gritó con voz entrecortada. ¡Para la ambulancia! El vehículo frenó de golpe y el chirrido de las llantas sobre el pavimento mojado resonó en la noche. Martín giró de inmediato para mirar por la ventanilla interior, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y desconcierto. ¿Dónde está el hombre?, preguntó, sin entender lo que veía. Ernesto señaló la mancha en el asiento aún fresca. No había nada más que pudiera mostrar como prueba de que, instantes antes, habían transportado a un herido grave. El silencio que siguió fue pesado. La lluvia golpeaba el techo con más fuerza y el motor permanecía encendido, como si esperara que ellos decidieran el siguiente movimiento. Martín no dijo nada más. Giró el volante y comenzó a dar la vuelta, con la intención de regresar al lugar donde habían encontrado al paciente. Ninguno de los dos estaba preparado para lo que descubrirían al volver. Martín giró el vehículo con cuidado, intentando no perder el control en el asfalto empapado. El camino de regreso a la cantina se sentía más largo que el de ida, aunque la distancia fuera la misma. Ernesto permanecía en la parte trasera, sentado frente a la camilla vacía, con la mirada fija en la mancha oscura sobre el asiento lateral. Nadie hablaba. Las gotas de lluvia golpeaban con insistencia los cristales, y en el interior de la ambulancia el aire se volvía pesado, como si el silencio fuera más denso que el sonido de la sirena. Ernesto repasaba mentalmente cada segundo desde que habían recogido al hombre, cómo lo levantaron, cómo ajustó las correas, cómo lo vio respirar. No encontraba un solo momento en el que fuera posible que desapareciera sin ser visto. Al llegar a la cantina, el herradero, algo llamó su atención de inmediato. El lugar estaba encendido, con música suave que se escapaba por la puerta entreabierta. Un par de clientes conversaban afuera, protegidos bajo un pequeño toldo, como si la lluvia no les preocupara. Pero no había rastro del grupo que antes observaba en silencio, ni señales de la tensión que había sentido en el primer arribo. Martín apagó la sirena y estacionó frente a la entrada. Ernesto bajó primero y se acercó a uno de los hombres que fumaba junto a la puerta. «Buenas noches», dijo. «Hace menos de media hora estuvimos aquí atendiendo a un herido, un hombre con una herida en el abdomen. ¿Sabe dónde está?».
El cliente frunció el ceño y negó lentamente con la cabeza. «Aquí no ha pasado nada esta noche», respondió, con un tono que no dejaba claro si hablaba en serio o si estaba ocultando algo. Ernesto miró alrededor. El piso de la entrada, que antes estaba marcado por un charco oscuro, ahora estaba limpio. Ni un rastro de sangre, ni un papel fuera de lugar. Dentro, el ambiente era completamente distinto. Algunos clientes reían, otros jugaban cartas, y el aroma a comida reemplazaba el olor a cerveza rancia que había percibido antes. Martín se unió a él y preguntó directamente al encargado del local, un hombre de mediana edad con delantal. «No sé de qué me hablan», contestó el encargado. «No hemos tenido ningún problema hoy». El tono de voz era firme, sin titubeos. Ernesto y Martín intercambiaron miradas. Ninguno de los dos creía en esa versión, pero tampoco tenían pruebas para discutirla, sin testigos, sin registros y sin paciente. Mientras volvían a la ambulancia, la sensación de que algo estaba fuera de lugar se intensificó. Ernesto subió de nuevo a la parte trasera y antes de que Martín encendiera el motor, miró una vez más el asiento con la mancha. Seguía ahí, como si nada de lo ocurrido en la cantina hubiera cambiado su existencia. Si quieres descubrir por qué este caso dejó marcados a 2 paramédicos durante el resto de sus carreras, quédate viendo hasta el final. Lo que viene es aún más inquietante. El camino de regreso al Hospital Central de Santa Rosalía fue silencioso. Martín mantenía las manos firmes en el volante, con la vista fija en la carretera oscura. Ernesto, en la parte trasera, no dejaba de observar la mancha sobre el asiento lateral, preguntándose cómo explicaría aquello sin parecer que había perdido el juicio. Al llegar a la zona de emergencias, la rutina parecía la de cualquier otra noche. Enfermeros moviéndose de un lado a otro, camillas entrando y saliendo, el sonido de monitores y pasos apresurados. Martín aparcó la ambulancia en el lugar asignado y bajó sin decir nada. Ernesto lo siguió, decidido a informar lo ocurrido antes de que la confusión creciera más. Se dirigieron a la oficina del jefe de turno, un médico experimentado llamado Ramírez, conocido por su carácter directo. Escuchó el relato con los brazos cruzados, sin interrumpir, mientras sus ojos se movían de uno a otro, intentando medir si hablaban en serio. «Me están diciendo que recogieron a un paciente apuñalado, lo estabilizaron en la ambulancia y desapareció en pleno trayecto», preguntó finalmente. «Exactamente eso», respondió Ernesto. «La última vez que lo vi estaba respirando con dificultad y segundos después ya no estaba». Ramírez suspiró y giró hacia su computadora. Tecleó rápido y revisó la base de datos de la central de emergencias. Tras unos segundos, frunció el ceño. «No hay ningún registro de ese llamado», dijo. «Ni en nuestra base ni en la de la policía». Martín intervino. «Yo anoté el número de protocolo cuando nos dieron la orden». Sacó un pequeño papel del bolsillo y se lo entregó. Ramírez lo revisó, volvió a teclear y negó con la cabeza. «Ese número no existe en el sistema». El silencio volvió a instalarse en la sala. Ernesto sintió un peso en el pecho. Era como si todo lo ocurrido en la última hora estuviera siendo borrado frente a ellos, no solo de los registros, sino también de la memoria de quienes deberían confirmarlo. «Pueden descansar por ahora», dijo Ramírez, con un tono que sonaba más a despedida que a instrucción. «Mañana lo hablaremos con más calma», pero ni Ernesto ni Martín lograron descansar. De camino a la salida, la idea de que algo o alguien hubiera manipulado esa llamada se volvió más inquietante. Sin testigos, sin pruebas y sin registro oficial, la historia quedaba reducida a lo que ellos dos sabían que había ocurrido, y a una mancha en el asiento de la ambulancia que no parecía tener intención de desaparecer. Esa noche, antes de retirarse, Ernesto se acercó una vez más a la parte trasera del vehículo. La mancha seguía ahí, oscura e inmutable, como si estuviera esperando.
A la mañana siguiente, antes de iniciar un nuevo turno, Ernesto se acercó a la ambulancia con la esperanza de que la mancha hubiera desaparecido por sí sola. Pero ahí estaba, idéntica a la noche anterior, como si nada hubiera cambiado. La observó con detenimiento. El color oscuro parecía haberse impregnado en la tela, y aunque no emitía un olor fuerte, había algo en su aspecto que lo incomodaba. Martín llegó poco después, portando un par de cubetas con agua y productos de limpieza industrial. No hicieron comentarios, pero ambos entendían que debían dejar el asiento impecable antes de que alguien más empezara a hacer preguntas. Trabajaron durante más de una hora, aplicando desinfectante, frotando con cepillos y usando paños absorbentes. El tejido se aclaró poco a poco hasta que la mancha pareció desaparecer por completo. Esa noche, sin embargo, al volver de un servicio menor, Ernesto subió a la parte trasera y sintió un frío en el estómago. La mancha había regresado. No solo estaba ahí, sino que parecía más definida, con un borde irregular que le daba un aspecto distinto, como si hubiera cambiado de forma. Decididos a no dejarlo pasar, informaron a su superior, quien autorizó una limpieza profesional. Un equipo especializado acudió con máquinas de vapor y productos químicos más potentes. Los técnicos trabajaron con paciencia, asegurando que después de ese tratamiento no quedaría rastro alguno. Durante unos días, efectivamente, el asiento se mantuvo limpio, pero el alivio duró poco. En una guardia nocturna, tras un traslado rutinario, Ernesto volvió a mirar el asiento y notó que la mancha había reaparecido. Esta vez, más oscura y ocupando un área mayor. Martín, al verla, soltó un suspiro frustrado. «Esto no es normal», murmuró. «No es solo una mancha, es como si estuviera viva». Ernesto no respondió. Se limitó a sentarse frente a ella, como si observarla pudiera darle alguna pista. Recordó cada intento de borrarla, cada producto utilizado, y aún así ahí estaba, intacta en esencia. No importaba cuántas veces la eliminaran, siempre volvía. El asunto comenzó a generar incomodidad en otros compañeros, que notaban el olor sutil y metálico que a veces parecía desprenderse del asiento, sobre todo en las madrugadas. Algunos evitaban asignarse esa ambulancia, alegando excusas vagas. Ernesto y Martín, por su parte, empezaron a desarrollar un hábito extraño. Cada vez que terminaban un servicio, revisaban la parte trasera antes de cerrar las puertas, como si esperaran encontrar algo más junto a esa mancha. Lo que no sabían era que esa inquietud se volvería permanente, y que la mancha, lejos de ser un simple rastro físico, terminaría marcando cada guardia que hicieran desde entonces. Si alguna vez viste algo que volvió una y otra vez sin explicación, comparte tu historia. Tal vez encuentres similitudes con lo que estás escuchando ahora. Desde que la mancha comenzó a reaparecer sin importar los intentos de eliminarla, la rutina de Ernesto y Martín dejó de ser la misma. Al inicio, intentaban actuar como si nada pasara, cumpliendo con los traslados y emergencias de siempre. Pero poco a poco, el simple hecho de subirse a esa ambulancia les generaba una incomodidad difícil de disimular. En cada guardia nocturna, especialmente cuando llovía, la inquietud se intensificaba. Ernesto notaba que, al entrar en la parte trasera, el aire se volvía más pesado y frío, una sensación que no podía explicar con razones técnicas. Martín, aunque menos expresivo, había desarrollado un hábito claro. Evitaba estacionar la ambulancia en lugares oscuros o apartados, como si temiera quedarse solo con ella. Pronto comenzaron a solicitar cambios de vehículo cuando podían. Alegaban razones mecánicas o de mantenimiento, y aunque al principio funcionó, no siempre había otra unidad disponible. Cuando les tocaba trabajar con esa misma ambulancia, adoptaban un comportamiento casi mecánico. Revisaban rápido el interior,
evitaban mirar demasiado el asiento manchado y se limitaban a hacer el trabajo con la menor permanencia posible dentro. Algunos compañeros notaron esa actitud y empezaron a hacer preguntas. Las respuestas que recibían eran vagas, pero la intriga creció. Uno de ellos, incluso, pidió acompañarlos en un servicio nocturno para entender qué tenía de especial ese vehículo. La experiencia duró apenas una salida. Al volver, el compañero confesó que había sentido un malestar extraño, como un mareo constante, mientras iba en la parte trasera. La historia empezó a circular entre el personal. Aunque nadie hablaba abiertamente de lo ocurrido aquella noche en la cantina, sí comentaban que esa ambulancia traía algo raro. Algunos lo atribuían a supersticiones, otros a simples coincidencias. Pero Ernesto y Martín sabían que no era ninguna de las dos cosas. Con el paso de las semanas, los traslados en esa unidad se redujeron, pero nunca desaparecieron por completo. Y cada vez que debían usarla, la tensión se instalaba desde el momento en que recibían la asignación. Martín comenzó a dormir peor, despertando sobresaltado por sueños en los que la mancha crecía hasta cubrir todo el asiento. Ernesto, por su parte, empezó a tener flashes de la imagen del paciente desapareciendo justo antes de que ocurriera, como si su mente intentara advertirle de algo que no comprendía. Aunque intentaban no hablar del tema, ambos sabían que el episodio no se había cerrado y que de alguna forma la ambulancia y esa mancha seguían siendo un recordatorio persistente de que algo, una noche de lluvia, se había salido por completo de los límites de lo que podían explicar. Con el paso de los meses, la rutina de Ernesto y Martín se adaptó a convivir con el recuerdo de aquella noche. No hablaban abiertamente del tema, pero bastaba una mirada entre ellos para entender que seguía presente. Cada vez que la lluvia caía con fuerza y recibían un llamado nocturno, el ambiente se tensaba en silencio. La ambulancia permanecía en servicio, aunque cada vez menos solicitada. Algunos compañeros la evitaban, pidiendo cambios de turno o de unidad sin dar explicaciones. Otros, más escépticos, afirmaban que todo era una exageración, pero Ernesto y Martín sabían que no era una historia inventada. Había ocurrido. Ellos lo habían vivido. Una madrugada, mientras esperaban en la base por la próxima llamada, Ernesto decidió entrar a la ambulancia para revisar el equipo. Al abrir la puerta trasera, lo primero que vio fue la mancha. No era como las veces anteriores. Esta vez parecía más oscura, con un contorno irregular que se extendía ligeramente hacia el respaldo. Se quedó mirándola sin parpadear, como si esperara algún cambio. En ese momento, escuchó el sonido sordo de algo cayendo en el suelo metálico, aunque no había nada a la vista. Dio un paso atrás, intentando encontrar el origen, pero el interior estaba vacío. No había viento, no había objetos sueltos, no había razón para ese ruido. Martín apareció en la puerta, notando su expresión. ¿Otra vez?, preguntó sin necesidad de mirar para saber la respuesta. Esa noche, mientras conducían en un traslado menor, Ernesto no pudo apartar de su mente una pregunta que lo perseguía desde el inicio. ¿Y si el paciente nunca había existido? No en el sentido de que lo hubieran imaginado, sino en otro más inquietante, como si hubieran respondido a un llamado que no correspondía a este tiempo. Cuando llegaron de regreso, el asiento seguía manchado. Nadie más lo miró, nadie más comentó. Ernesto cerró la puerta con un golpe seco y caminó hacia la sala de descanso. No sabía si era cansancio, estrés o simple sugestión, pero tenía la certeza de que esa historia no había terminado. Con el tiempo, el episodio se convirtió en una especie de leyenda interna. Los paramédicos nuevos escuchaban versiones diferentes, pero todos coincidían en un detalle. Había una ambulancia con un asiento que nunca permanecía limpio
y con dos hombres que evitaban hablar de lo que pasó allí. Ni Ernesto ni Martín intentaron buscar más respuestas. Tal vez porque en el fondo intuían que no las encontrarían, o tal vez porque sabían que si seguían investigando, podrían descubrir algo que no estaban preparados para entender. Y así, cada vez que la lluvia cubre las calles y las sirenas atraviesan la noche, hay quienes aseguran que esa ambulancia sigue circulando, llevando un pasajero que nunca llega al hospital.